A lo largo de la historia de la humanidad, las religiones han jugado un papel central en la vida de las personas. Cada una de ellas ofrece una visión única del mundo, del propósito de la vida y del camino hacia la salvación. Sin embargo, existen religiones que, a simple vista, parecen cristianas, pero que al profundizar en sus enseñanzas, descubrimos que se desvían completamente de la esencia del cristianismo verdadero. Algunas de estas religiones utilizan el nombre de Jesús y citan la Biblia, pero presentan doctrinas que no se alinean con las enseñanzas claras de las Escrituras. De hecho, podrían estar alejando a miles de personas de la verdad, conduciéndolas por un camino que no conduce a la salvación. Esto puede ser un desafío para quienes buscan la verdad en un mundo lleno de confusión espiritual. Las implicaciones de seguir un camino erróneo pueden ser graves, ya que la salvación está en juego. El hecho de que una religión se declare cristiana no garantiza que sus enseñanzas sean fieles a lo que la Biblia dice. Por ello, es fundamental tener discernimiento y una comprensión profunda de la palabra de Dios. A lo largo de este análisis, veremos varias de estas religiones que aparentan ser cristianas, pero que, al compararlas con las Escrituras, resultan incompatibles con la fe auténtica en Jesucristo. El objetivo es ayudar a quienes buscan la verdad a identificar las diferencias y evitar caer en el engaño espiritual. La importancia de este discernimiento no puede subestimarse, pues es lo que puede marcar la diferencia entre vivir una vida cristiana genuina o ser engañado por doctrinas que no tienen fundamento bíblico. Es un tema profundo, pero esencial para quienes desean seguir el verdadero camino hacia la vida eterna. Una de las religiones que a menudo se considera cristiana, pero que en realidad se aleja de la verdad bíblica, es el mormonismo, también conocido como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fundada en 1830 por Joseph Smith en los Estados Unidos, esta religión sostiene una serie de creencias que, aunque mencionan a Jesús y utilizan la Biblia, presentan doctrinas que distorsionan de manera significativa lo que la Escritura enseña sobre la naturaleza de Dios y de Jesucristo. Los mormones creen en la Biblia, pero también en otro conjunto de escrituras, el Libro de Mormón, que supuestamente fue recibido por revelación directa a Joseph Smith. Esta revelación no solo contradice muchos principios bíblicos, sino que, además, establece una jerarquía doctrinal que coloca sus propios textos y enseñanzas por encima de las escrituras tradicionales. En cuanto a la naturaleza de Dios, los mormones enseñan que Él fue un hombre mortal en otro planeta, y mediante su obediencia y progreso alcanzó la divinidad. Esta visión es completamente contraria a lo que la Biblia enseña sobre la naturaleza eterna, inmutable y soberana de Dios, como se expresa claramente en pasajes como Malaquías 3:6, que dice: «Yo, el Señor, no cambio». La doctrina cristiana tradicional sostiene que Dios siempre ha existido como un ser eterno, sin principio ni fin. Este concepto de un Dios que fue alguna vez mortal y que sigue progresando entra en conflicto directo con el testimonio bíblico sobre su naturaleza. Además de la visión distorsionada de la naturaleza de Dios, el mormonismo también presenta una perspectiva equivocada sobre la identidad de Jesucristo. Según la doctrina mormona, Jesús y Lucifer son hermanos espirituales, hijos del mismo Padre Celestial. Este concepto no solo es ajeno a la enseñanza bíblica, sino que contradice completamente lo que las Escrituras revelan sobre la divinidad de Cristo. La Biblia enseña de manera clara que Jesús es el Hijo eterno de Dios, coeterno con Él, y no una criatura, como lo sugieren los mormones. El Evangelio según Juan, en el capítulo 1, versículo 1, nos enseña que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Además, en Juan 10:30, Jesús mismo declara: «Yo y el Padre somos uno», lo que indica su divinidad compartida con el Padre.
Esta afirmación resalta la unidad esencial entre Jesús y Dios, lo cual es incompatible con la visión mormona de que Jesús es simplemente un ser creado. La identidad de Cristo es el núcleo de la fe cristiana. Si Jesús no es Dios, su sacrificio en la cruz perdería todo su valor redentor. Por eso, la distorsión de la identidad de Cristo que promueve el mormonismo pone en peligro todo el entendimiento de la salvación, ya que la redención solo es posible mediante el sacrificio de un Salvador divino y perfecto. La Biblia deja claro que Jesús no es solo un hombre, sino que es Dios encarnado, el único mediador entre Dios y los hombres. Otro punto de divergencia importante entre el mormonismo y la enseñanza bíblica está relacionado con la salvación. Para los mormones, la salvación no solo se obtiene por medio de la fe en Jesucristo, sino que también depende de la realización de buenas obras y la participación en rituales específicos, como el bautismo por los muertos. Esta creencia es fundamentalmente diferente a la enseñanza cristiana tradicional, que afirma que la salvación es un regalo gratuito de Dios, recibido únicamente por medio de la fe en Jesucristo. En Efesios 2:8-9, el apóstol Pablo dice: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». La salvación no puede ser alcanzada por méritos humanos ni por el cumplimiento de rituales adicionales. Es el resultado de la gracia divina y de la fe en el sacrificio redentor de Cristo. El concepto del bautismo por los muertos, una práctica común entre los mormones, también carece de base bíblica. En ningún lugar de las Escrituras se menciona que los muertos puedan ser salvados mediante los rituales realizados por los vivos. La enseñanza cristiana es clara en cuanto a que cada persona debe responder por sí misma ante Dios, y que la salvación es una cuestión personal y espiritual que no depende de las acciones de otros después de la muerte. Esta distorsión de la salvación aleja a los mormones del verdadero evangelio, que invita a las personas a confiar únicamente en la obra perfecta de Cristo en la cruz, para la redención de sus pecados. Otro aspecto fundamental del mormonismo que se aleja de la doctrina cristiana tradicional es la enseñanza de que los seres humanos pueden llegar a ser dioses. Según los mormones, después de la muerte, los fieles pueden llegar a ser como Dios, gobernando sus propios mundos. Esta creencia refleja el mismo deseo que llevó a Lucifer a la rebelión en el cielo, cuando intentó usurpar el lugar de Dios y convertirse en un ser supremo. Isaías 14:14 describe a Lucifer diciendo: «Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo». La idea de que los seres humanos pueden llegar a ser dioses es una distorsión peligrosa de la enseñanza bíblica, ya que la Biblia enseña que solo hay un Dios verdadero y eterno. En Isaías 45:5, Dios mismo declara: «Yo soy el Señor, y no hay otro. Fuera de mí, no hay Dios». La salvación no se trata de alcanzar el estatus de divinidad, sino de ser reconciliados con Dios a través de la obra redentora de Jesucristo. Romanos 3:23 enseña que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ningún ser humano, por muy piadoso que sea, puede alcanzar la divinidad por su propio mérito. La creencia mormona de que los humanos pueden llegar a ser dioses socava la soberanía de Dios y distorsiona la verdadera naturaleza de la salvación, que es un regalo divino y no un logro humano. La enseñanza mormona de que los hombres pueden convertirse en dioses también va en contra de la enseñanza bíblica sobre la humildad y la dependencia de Dios. En el cristianismo verdadero, los creyentes son llamados a ser siervos humildes de Dios y a reconocer que toda nuestra vida y salvación dependen de Él. Jesús, el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir, como se muestra en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esta actitud de humildad
es la que los cristianos están llamados a imitar. En lugar de buscar la exaltación personal, los creyentes deben vivir con un corazón contrito y humilde ante la grandeza de Dios. El cristianismo enseña que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio y la obediencia a Dios, no en el deseo de alcanzar un estatus divino. La visión mormona de los humanos como posibles dioses refleja una visión egoísta y egocéntrica de la espiritualidad, que se aleja de la verdadera humildad enseñada en las Escrituras. Además, esta doctrina de la divinización humana coloca a los creyentes en una posición peligrosa de orgullo espiritual, haciéndolos confiar más en sus propios esfuerzos y logros que en la gracia y la misericordia de Dios. La salvación, como enseña la Biblia, es un don inmerecido que solo puede recibirse mediante la fe en Jesucristo. Una de las doctrinas clave que diferencia al mormonismo de la fe cristiana tradicional es la enseñanza sobre el Otro Testamento de Jesucristo, el Libro de Mormón. Los mormones creen que este libro es tan inspirado y autoritativo como la Biblia, ya que afirman que es una revelación adicional que complementa las escrituras tradicionales. Sin embargo, este concepto es contrario a la enseñanza bíblica sobre la suficiencia de la Escritura. En Gálatas 1:8, el apóstol Pablo advierte: «Pero aunque nosotros, o un ángel del cielo, os anuncie otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». La Biblia es clara en cuanto a que no se debe agregar ni quitar nada de la revelación que Dios ha dado a la humanidad. El Libro de Mormón, al considerarse igual en autoridad que la Biblia, está en conflicto con este principio fundamental. La Escritura ya contiene todo lo necesario para la salvación y la vida cristiana. La creencia mormona de que hay un otro testamento no tiene respaldo en las Escrituras y representa una adición no autorizada al Evangelio, lo que pone en riesgo la pureza del mensaje cristiano. La fe cristiana no necesita complementos ni revelaciones adicionales. Lo que Dios ha revelado en la Biblia es suficiente para la salvación. Al aceptar el Libro de Mormón como una escritura sagrada igual a la Biblia, los mormones desvirtúan la única revelación confiable que Dios ha dado a la humanidad. El hecho de que los mormones añadan nuevas escrituras a la Biblia también plantea serias preocupaciones sobre la autoridad y la revelación divina. En el cristianismo verdadero, la autoridad de las Escrituras es incuestionable, ya que son la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Por 2 Timoteo 3:16-17 nos dice: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». No existe ningún espacio para la interpretación personal de las Escrituras que añada o quite de lo que Dios ya ha revelado. La aceptación de textos adicionales como el Libro de Mormón pone en duda la suficiencia y autoridad de la Biblia, ya que sugiere que la revelación de Dios no es completa. Esto contradice lo que Cristo mismo enseñó en Juan 17:17, cuando oró por sus discípulos: «Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad». En la tradición cristiana auténtica, la Biblia es la única fuente infalible de la verdad. No necesitamos de otros textos que completen el Evangelio de Jesucristo, ya que Él mismo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Añadir escrituras adicionales, como el Libro de Mormón, no solo socava la autoridad de la Biblia, sino que también diluye el mensaje de salvación que se encuentra en las Escrituras sagradas. Otra religión que parece cristiana pero se desvía de las enseñanzas bíblicas es la de los Testigos de Jehová. Fundados a finales del siglo XIX por Charles Taze Russell, este grupo ha desarrollado una serie de creencias que, aunque utilizan la Biblia, la interpretan de una manera completamente distinta a la que enseña el cristianismo tradicional. Una de las doctrinas más importantes que separa a los Testigos de Jehová del cristianismo auténtico
es su negación de la Trinidad. Ellos enseñan que Dios es una única entidad y que Jesucristo no es Dios, sino una criatura, identificada con el arcángel Miguel. Sin embargo, la Biblia es clara en 1950 cuanto a la divinidad de Jesús. En Juan 1:1 se nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La naturaleza divina de Jesús es fundamental para la fe cristiana. En Juan 10:30, él mismo dice: «Yo y el Padre somos uno». Negar la divinidad de Cristo no solo es una contradicción de la Escritura, sino que también elimina el poder redentor de su sacrificio en la cruz. Si Jesús no es Dios, su muerte no tendría el valor necesario para salvar a la humanidad. La enseñanza cristiana sobre la Trinidad es una doctrina esencial, ya que nos muestra la perfecta unidad y distinción dentro de la naturaleza de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas pero un solo Dios. Los testigos de Jehová también presentan una visión muy distinta sobre la salvación en comparación con la fe cristiana tradicional. Mientras que la Biblia enseña que la salvación es un regalo gratuito de Dios, recibido únicamente por medio de la fe en Jesucristo, los testigos de Jehová creen que solo 144,000 personas tendrán el privilegio de estar con Dios en el cielo, mientras que el resto de los fieles vivirán para siempre en un paraíso terrenal. Esta interpretación está basada en una lectura distorsionada del libro de Apocalipsis, donde el número 144,000 aparece simbólicamente para representar a los redimidos de Israel, no como un número literal y limitado de personas. En Juan 3:16, la Biblia es clara al declarar: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». La salvación no está limitada a un número específico de personas, sino que es un regalo de Dios disponible para todos los que creen en Jesucristo. La enseñanza de los testigos de Jehová, de que solo un número limitado de personas irá al cielo, es incompatible con el mensaje universal del Evangelio, que ofrece la vida eterna a todos los que creen en Cristo. Un aspecto adicional que distingue a los testigos de Jehová del cristianismo tradicional es su rechazo a la cruz como símbolo cristiano. Ellos enseñan que Jesús no murió crucificado, sino que fue ejecutado en un madero vertical, una interpretación que distorsiona los relatos históricos y las mismas escrituras. En Filipenses 2:8 se dice: «Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz». La cruz es un símbolo central del cristianismo, ya que representa el triunfo de Jesús sobre el pecado y la muerte. Negar este evento crucial es negar el propósito redentor de la cruz, que es el acto central de la salvación cristiana. El cristianismo enseña que, a través de la cruz, Jesús pagó el precio por los pecados de la humanidad, ofreciendo la reconciliación con Dios. Sin la cruz, no habría esperanza para la humanidad, porque la resurrección de Cristo no tendría significado. Por eso, el rechazo de la cruz como símbolo de la fe cristiana demuestra un alejamiento de la verdadera enseñanza bíblica y socava el mensaje de redención. Los testigos de Jehová, al cambiar el significado de la muerte de Jesús, transforman el sacrificio en algo menos significativo y se apartan del verdadero evangelio. Otra creencia importante que los testigos de Jehová enseñan es la negación del infierno como un lugar de castigo eterno. Según su doctrina, los impíos no sufrirán condenación eterna, sino que simplemente dejarán de existir. Sin embargo, la Biblia habla claramente sobre la realidad del infierno como un lugar de tormento eterno para aquellos que rechazan a Dios. En Mateo 25:46, Jesús dice: «E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». El infierno no es una simple aniquilación, sino un lugar de sufrimiento eterno
para aquellos que no aceptan la gracia de Dios y el sacrificio de Jesús. La existencia del infierno es una doctrina difícil de aceptar para muchos, pero es una enseñanza clara de las Escrituras. Negar esta realidad no cambia su existencia, y si ignoramos las advertencias de la Biblia sobre el infierno, corremos el riesgo de caer en un engaño peligroso. El propósito del infierno no es solo castigar, sino también mostrar la seriedad del pecado y la necesidad de arrepentirse y aceptar a Jesucristo como Salvador. La doctrina de la condenación eterna es parte integral del mensaje cristiano, y rechazarla es alejarse de la verdad de las Escrituras. Otro aspecto controvertido de la doctrina de los testigos de Jehová es su enfoque en la evangelización agresiva. Este grupo dedica gran parte de su tiempo a visitar hogares para difundir su mensaje, a menudo imponiendo su doctrina de manera directa. Aunque el mandato bíblico de evangelizar es claro en Mateo 28:19, el enfoque de los testigos de Jehová no siempre refleja el espíritu del Evangelio. Jesús nos enseñó a compartir las buenas nuevas con amor y respeto, pero en muchos casos, los testigos de Jehová no buscan un diálogo genuino, sino que tratan de imponer sus creencias a los demás. El Evangelio debe ser compartido con gracia, sin manipulación ni coerción. En Colosenses 4:6, Pablo nos instruye a hablar siempre con gracia, sazonado con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El enfoque agresivo de los testigos de Jehová no refleja este espíritu de respeto y compasión. El verdadero evangelismo implica invitar a otros a conocer la verdad de Cristo de manera abierta y amorosa, no presionando a las personas para que acepten una interpretación distorsionada de las Escrituras. El enfoque coercitivo de este grupo puede llevar a las personas a tomar decisiones por miedo o presión, en lugar de por una comprensión genuina de la verdad. Además, la estructura jerárquica de la organización de los testigos de Jehová plantea serias preocupaciones. La organización está encabezada por un cuerpo gobernante centralizado que dicta todas las doctrinas y prácticas, y los miembros están obligados a seguir estas directrices sin cuestionarlas. Esta estructura autoritaria va en contra de lo que enseña la Biblia sobre la relación entre el creyente y Dios. En Hebreos 4:16 se nos dice que acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cada creyente tiene acceso directo a Dios a través de Jesucristo y no necesita intermediarios humanos para comunicarse con Él. La organización de los testigos de Jehová, al imponer una autoridad centralizada y rígida, niega esta relación directa con Dios y pone a los líderes humanos en una posición de poder absoluto. El cristianismo verdadero no se basa en una jerarquía humana, sino en una relación personal con Dios, guiada por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Este control excesivo sobre la vida de los miembros es un claro indicio de que los testigos de Jehová no siguen el modelo bíblico de iglesia, sino que han creado una estructura que fomenta la obediencia ciega a líderes humanos en lugar de la obediencia a Cristo. Otro grupo que se presenta como cristiano pero que se aleja de la enseñanza bíblica es la Iglesia de la Unificación, fundada por Sun Myung Moon en 1954 en Corea del Sur. Moon se declaró a sí mismo como el nuevo Mesías y afirmó haber recibido una revelación especial para completar la misión que Jesucristo no pudo cumplir. Esta idea de que Jesús no completó su obra redentora en la cruz contradice completamente lo que las Escrituras enseñan sobre el sacrificio de Cristo. Jesús mismo afirmó en Juan 19:30, «Consumado es», lo que significa que su obra redentora fue completada al morir en la cruz. La Iglesia de la Unificación, al proponer que Moon es el nuevo Mesías, niega la suficiencia del sacrificio de Cristo, lo que constituye un grave error teológico. Jesús es el único Salvador de la humanidad, como lo declara Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La afirmación de que 1906 es el nuevo Mesías no tiene fundamento en las Escrituras y distorsiona el verdadero mensaje del Evangelio, que establece que solo en Cristo se encuentra la salvación. Además de su pretensión de ser el nuevo Mesías, la Iglesia de la Unificación también enseña que Moon y su esposa fueron los verdaderos padres de la humanidad, encargados de restaurar la creación a través de sus bendiciones matrimoniales. Esta doctrina de la restauración de la creación carece totalmente de base bíblica. La caída de la humanidad ocurrió a través de la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén, como se relata en Génesis 3:6. No hay ningún respaldo en la Biblia para la idea de que Moon y su esposa sean los padres de la humanidad, ni que sus bendiciones matrimoniales puedan restaurar lo que fue perdido por el pecado. La Biblia enseña que la única solución al pecado es la redención a través de la sangre de Jesucristo. En 1 Juan 1:7 se nos dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ningún líder humano puede ofrecer redención o purificación espiritual más allá de lo que Cristo ya ha provisto. Esta distorsión de la obra de redención coloca la esperanza de la humanidad en las enseñanzas de un líder humano, en lugar de en la obra perfecta y definitiva de Cristo en la cruz. Otro punto importante que los seguidores de la Iglesia de la Unificación enseñan es que Jesús fracasó en su misión, porque fue crucificado antes de poder casarse y tener descendencia. Según Moon, el fracaso de Jesús en cumplir su misión redentora se debió a que no cumplió con la restauración de la humanidad a través del matrimonio y la procreación. Esta interpretación ignora completamente el propósito redentor de la cruz, que fue la razón principal por la cual Jesús vino al mundo. La Biblia enseña de manera clara que el propósito de la venida de Jesús fue morir en la cruz como sacrificio por los pecados de la humanidad. En Mateo 20:28, Jesús mismo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. La cruz no fue un fracaso, sino el cumplimiento de la voluntad de Dios para la salvación del mundo. El sacrificio de Cristo es el centro de la fe cristiana, y no depende de que Él se haya casado o tenido hijos. Al distorsionar la misión de Jesús de esta manera, la Iglesia de la Unificación niega la suficiencia de la cruz y coloca una carga adicional sobre la obra redentora de Cristo, despojando al Evangelio de su verdadero mensaje. La idea de que el pecado original fue de naturaleza sexual, como enseñan los seguidores de Moon, también es una doctrina completamente ajena a las Escrituras. Según la Iglesia de la Unificación, el pecado de Adán y Eva tuvo un componente sexual que fue restaurado por el matrimonio de Moon y su esposa. Esta enseñanza no tiene ningún respaldo en la Biblia. El pecado original, según la Escritura, no tiene nada que ver con la sexualidad, sino con la desobediencia a Dios. Entonces, de Génesis 3:6, se nos dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pecado de Adán y Eva fue un acto de desobediencia a Dios, no una transgresión de la moral sexual. La solución al pecado no se encuentra en las bendiciones matrimoniales de un líder humano, sino en la sangre de Jesucristo, que fue derramada para la redención de la humanidad. La enseñanza de la Iglesia de la Unificación sobre el pecado original distorsiona el propósito de la salvación y desvía a los creyentes de la verdadera solución para el pecado, la obra completa de Cristo en la cruz. Otro punto crítico de la Iglesia de la Unificación es su enfoque autoritario sobre los miembros. Los seguidores de Moon están sujetos a una estricta disciplina que incluye la lealtad absoluta a la organización y la entrega de grandes sumas de dinero para recibir
Bendiciones espirituales. Esta estructura de control recuerda las prácticas de los fariseos, quienes imponían cargas pesadas sobre la gente sin ofrecer una verdadera solución. En Mateo 23:4, Jesús advirtió contra aquellos que imponían cargas pesadas sobre las personas, pero no ayudaban a llevarlas. El cristianismo verdadero no promueve un sistema de jerarquía humana autoritaria que controle la vida de los creyentes. En lugar de eso, los cristianos están llamados a una relación personal y directa con Dios a través de Jesucristo. Jesús nunca estableció un sistema de jerarquía terrenal que controlara a sus seguidores, sino que enseñó que su yugo es fácil y su carga es ligera. Mateo 11:30. El evangelio que predicó era un llamado a la libertad, no a la esclavitud a líderes humanos. La Iglesia de la Unificación, al exigir una lealtad incondicional a sus líderes y prácticas, aleja a las personas del mensaje de libertad y gracia que ofrece Cristo. El control de la Iglesia, de la unificación sobre sus miembros, también se extiende a aspectos personales, como el matrimonio. Los miembros son a menudo obligados a participar en matrimonios arreglados, una práctica que refuerza aún más la autoridad de la organización sobre sus vidas. En lugar de enseñar sobre el amor y el compromiso mutuo que deben caracterizar las relaciones matrimoniales, esta Iglesia impone su propia visión del matrimonio, tratando de controlar incluso los aspectos más íntimos de la vida de los creyentes. Jesús, por otro lado, enseñó que el matrimonio es una relación sagrada basada en el amor y el respeto mutuos entre los esposos, y no en una imposición externa. En Efesios 5:25, el apóstol Pablo exhorta a los esposos a amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia. El amor sacrificial de Cristo, que dio su vida por la Iglesia, es el modelo para las relaciones matrimoniales, no una imposición arbitraria de reglas por parte de una organización humana. El matrimonio en el cristianismo verdadero debe ser una unión libre y amorosa entre dos personas, no una obligación impuesta por una estructura autoritaria. La Iglesia de la Unificación también promueve la idea de la unificación religiosa, enseñando que todas las religiones deben unirse bajo un único principio divino, colocando a Moon como la figura central de esta unidad. Esta doctrina de la unificación religiosa no tiene base en las Escrituras, ya que el cristianismo enseña que hay un solo camino hacia Dios, y ese camino es Jesucristo. En Juan 14:6, Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». La enseñanza de la Iglesia de la Unificación, de mezclar todas las religiones bajo un solo principio, niega la exclusividad de Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. La idea de una unidad religiosa que incluya todas las creencias, sin importar cuán opuestas sean entre sí, diluye el mensaje de salvación de la Biblia. La unidad que Cristo enseñó no es una unidad sin distinción de doctrinas, sino una unidad basada en la verdad de su sacrificio en la cruz. No podemos comprometer la verdad para alcanzar la unidad. La unidad genuina solo puede basarse en la fe en Cristo y en su obra redentora. El historial de la Iglesia de la Unificación también está marcado por escándalos y manipulaciones financieras. Se ha documentado que Moon y sus seguidores han utilizado tácticas de control para obtener grandes sumas de dinero de sus miembros, algo que refleja una grave desviación de las enseñanzas de Cristo. Jesús nunca usó su autoridad para explotar a las personas o enriquecerse a costa de ellas. En Mateo 23:25, Jesús advirtió contra aquellos que se preocupan solo por las apariencias externas, pero descuidan la justicia y la misericordia. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de intemperancia». La explotación financiera de los miembros y el abuso de son conductas que contradicen el carácter de Cristo, quien vino a servir a los demás
y no a dominar sobre ellos. La verdadera fe cristiana se manifiesta en el amor y el servicio desinteresado, no en el enriquecimiento personal o el control coercitivo de los fieles. Los frutos de un movimiento religioso deben ser evaluados por su fidelidad al mensaje de Cristo. Y cuando un grupo se caracteriza por la explotación y el abuso, está claro que se ha desviado de la verdad bíblica. Por último, es fundamental que los cristianos tengan discernimiento al evaluar cualquier movimiento religioso que se presente como cristiano, pero que distorsione las enseñanzas fundamentales de la Biblia. El apóstol Pablo nos advirtió en Gálatas 1:8, pero aunque nosotros, o un ángel del cielo, os anuncie otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es esencial que los creyentes se mantengan firmes en la verdad del evangelio y no se dejen llevar por doctrinas extrañas. Las Escrituras nos enseñan que debemos probar todas las cosas y retener lo que es bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. La búsqueda de la verdad es un proceso que requiere un corazón dispuesto a seguir solo lo que proviene de Dios. Jesús mismo nos advirtió sobre los falsos profetas que vendrían disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Por eso, es necesario estar alerta y no aceptar ciegamente enseñanzas que parecen cristianas, pero que no se alinean con la palabra de Dios. Los cristianos genuinos deben estar dispuestos a rechazar todo lo que se oponga a la verdad de las Escrituras, sin importar cuán atractivas o convincentes puedan parecer esas doctrinas. La verdadera fe cristiana no necesita de añadidos ni revelaciones nuevas. Todo lo que necesitamos para la salvación y para vivir una vida plena está contenido en las Escrituras. En 2 Timoteo 3:16-17, Pablo nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es suficiente y es la única fuente infalible de la verdad. No necesitamos buscar en otras fuentes ni aceptar enseñanzas humanas que desvíen el mensaje de Cristo. Como cristianos, debemos basar nuestra vida y nuestra fe únicamente en lo que la Biblia enseña. El Evangelio de Jesucristo es claro, y al mantenernos fieles a Él, podemos estar seguros de que estamos siguiendo el camino verdadero hacia la vida eterna. Que cada creyente se comprometa a buscar la verdad con humildad y a mantenerse firme en la fe, sin dejarse engañar por falsos maestros y doctrinas erróneas. Solo en Cristo encontramos la salvación verdadera, y en Él debemos confiar completamente para nuestra redención.